provincias en situación de frontera. Destacó lo aprobado por otros países. Dijo que es una oportunidad de acoger el tratado y fortalecer la seguridad. De esta manera, frenar vacíos legales en materia de regulación de la comercialización de armas. Es momento de honrar el trabajo del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad. Fue parte de los aportes también de la legisladora Lucía Pozo cuando se analiza el Tratado sobre el Comercio de Armas, un informe que fue trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Edwin Jarrín ha sido ingresada por escrito. Con 5 intervenciones se cierra el debate. Se procederá con la lectura de la moción que ha sido presentada por el ponente de este informe. Posterior a ello se procederá con la votación respectiva de respecto a este tratado. El Tratado sobre el Comercio de Armas constituye un instrumento jurídico internacional para regular las transferencias de armas convencionales. Su contenido aporta un marco técnico para fortalecer los controles estatales sobre exportaciones, importaciones, tránsito, transbordo y corretaje de armas a nivel global y nacional. Su finalidad es prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas y evitar su desvío hacia actividades criminales. Los dictámenes 525 emitidos por la Corte Constitucional establecen 2 aspectos esenciales. El tratado requiere primero aprobación legislativa al encontrarse dentro del supuesto del artículo 419, numeral 3 de la Constitución, y su contenido es armónico con el texto constitucional. Los compromisos que el Estado asumirá mediante la adhesión al tratado son coherentes con la necesidad actual del Ecuador de modernizar su marco institucional y normativo para combatir de manera más eficiente el tráfico ilícito de armas y evitar su desvío hacia actividades criminales. El tratado no genera restricciones económicas, no implica compromisos comerciales, no otorga competencias a organismos supranacionales, ni vulnera las normas constitucionales sobre protección del patrimonio natural o soberanía. Tampoco establece obligaciones que afecten negativamente la política económica nacional, ni condicionamientos externos de carácter financiero o comercial. La adhesión al tratado permitirá al Ecuador acceder a mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y mejores prácticas en materia de control de armas, lo cual es especialmente relevante en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional que afecta actualmente al país. Y como una última conclusión, se concluye que el Tratado sobre el Comercio de Armas es compatible con la Constitución, se ajusta al interés nacional y constituye un instrumento que fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar la violencia armada y la criminalidad organizada. Son parte de las conclusiones que constan en este informe que se someterá a aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional relacionado al Tratado sobre el Comercio de Armas que fue trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Estamos dentro del tercer punto del orden del día de la sesión plenaria 058 del Pleno de la Asamblea Nacional. Esperamos entonces que llegue la moción para que dé lectura el secretario general del Parlamento respecto a este informe que fue elaborado y puesto en conocimiento de los legisladores y legisladoras. 23 páginas contempla el documento que ha sido analizado por la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano, en donde se recibieron los criterios, los aportes y contempla también esos criterios dentro del contenido de este informe. El Tratado sobre el Comercio de Armas se encuentra conformado por un preámbulo de 28 artículos, de los cuales se sintetizan en establecer el objeto del tratado, determinar el ámbito de aplicación del Tratado de Armas Convencionales, el sistema de control para regular la exportación de municiones empleadas por armas convencionales, sistema de control para regular la exportación de partes y componentes de las armas convencionales, aplicación general del tratado por cada Estado parte, prohibiciones a los Estados parte en ampliación de las disposiciones de este tratado, exportación y evaluación de las exportaciones, regulaciones para la importación, regulación del tránsito y transbordo de las armas convencionales, medidas para regular las actividades de corretaje, medidas para evitar el desvío en la transferencia de las armas convencionales, registro de autorizaciones y exportaciones de armas convencionales, presentación de informes con los medios y las medidas adoptadas para la aplicación del tratado, medidas de ejecución apropiadas para hacer cumplir la normativa nacional y la disposición del tratado, cooperación internacional entre los Estados parte, asistencia jurídica legislativa
o de otro tipo entre los Estados parte y con las organizaciones. También contempla la celebración de la conferencia de las partes, la creación de la Secretaría para ayudar a los Estados parte en la aplicación eficaz del tratado, solución de controversias, enmienda al tratado, firma, ratificación, aceptación o adhesión del tratado, entrada en vigor del tratado, aplicación provisional del tratado mientras entra en vigor, duración y retiro del tratado, la formulación de reservas al tratado, relación del tratado con otros acuerdos internacionales. Se establece también la Secretaría General de las Naciones Unidas como depositaria del tratado y la autenticidad de los textos del tratado. Esto forma parte de este tratado sobre el comercio de armas que deberá ser ya en los próximos minutos el pronunciamiento, la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, de ser el caso, y alcanzar los votos en el Pleno de la Legislatura respecto a el tercer punto del orden del día de la sesión número 58. Estamos a la espera nada más de la lectura de la parte resolutiva de esta moción para aprobar o no este informe que tiene relación al Tratado sobre el Comercio de Armas. El trámite de aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas se rige por lo dispuesto en la Constitución de la República y la normativa que regula el procedimiento constitucional y legislativo para la aprobación de instrumentos internacionales. El artículo 147, numeral 10 de la Constitución, establece como atribución privativa del presidente de la República la definición de la política exterior, así como la dirección de las relaciones internacionales del Estado, lo que incluye la suscripción y ratificación de tratados. A su vez, el artículo 418 señala que el presidente podrá suscribir o ratificar tratados internacionales previa resolución de la Asamblea Nacional en los casos establecidos en el artículo 419. El artículo 419 dispone que la ratificación de los tratados internacionales requerirá aprobación previa de la Asamblea Nacional cuando el instrumento comprometa la expedición, modificación o derogación de leyes, supuesto que aplica el presente tratado conforme lo determinado por la Corte Constitucional. El procedimiento legislativo aplicable se encuentra previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que los tratados internacionales que requieran aprobación previa serán conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante informe de la Comisión Especializada competente. Dicho informe debe contener el análisis de constitucionalidad, conveniencia, impacto normativo y compatibilidad del tratado con el ordenamiento jurídico interno, a fin de que el Pleno pueda adoptar la resolución correspondiente antes de la eventual ratificación presidencial. El control constitucional previo de los tratados se rige en cambio por los artículos 107 a 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determinan las fases de dictamen previo, primero la verificación de si el instrumento requiere o no aprobación legislativa y posteriormente el examen de constitucionalidad formal y material del contenido del tratado. Ambos dictámenes fueron cumplidos por la Corte Constitucional. El artículo 417 de la Constitución reconoce la sujeción del Ecuador a los tratados internacionales. El Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrolla estándares internacionales para la regulación del comercio de armas convencionales, la prevención del tráfico ilícito y la cooperación entre Estados. Es parte de los argumentos que sustentan este informe sobre el tratado referente al comercio de armas. Y es lo que contempla el documento que fue remitido con el tiempo oportuno a cada uno de los asambleístas para que puedan hacer su análisis y también intervenir en el Pleno del Parlamento. Fueron en total 5 intervenciones, la última de la asambleísta Lucía Pozo, que habló de la oportunidad para fortalecer la seguridad nacional respecto a la aprobación de este tratado y que ha sido motivo también ya del debate y criterios que hemos podido escuchar y observar también dentro de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Una convocatoria que fue llamada a los asambleístas con 3 puntos en el orden del día, pero se incorporaron 3 adicionales. Ya se han tramitado 3 de ellos, el himno nacional de la República de Ecuador, y también hace algunos minutos también el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció respecto al planteamiento del asambleísta Esteban Torres relacionado con una resolución para respaldar las acciones internacionales que están dirigidas a la restauración de Venezuela y para promover la justicia en ese país. Y en los próximos minutos corresponderá el pronunciamiento de los legisladores
respecto al tratado sobre el comercio de armas. Aún resta todavía por analizar dentro de esta jornada el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República, y también los puntos que fueron incorporados dentro de esta sesión del Pleno al inicio de este análisis del Parlamento. Cuando se convocó ya se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional, que está relacionado con conocer también un proyecto de resolución respecto a la declaratoria de geoparque del volcán Tungurahua y también el planteamiento del asambleísta Milton Aguas respecto a las personas que han sido afectadas desde el año 2024, cuando se produjo un siniestro con el buque Paola que llevaba los suministros hacia las Islas Galápagos, y aquellos galapagueños que invirtieron su dinero y que no ha sido resarcido a cada uno de ellos. Estos son los temas que aún restan por analizar, más el pronunciamiento que en los próximos instantes le corresponderá al Pleno de la Asamblea Nacional emitir sobre el Tratado del Comercio de Armas, que ha sido motivo de análisis dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Así es, en cuanto al contenido de este tratado sobre el comercio de armas, se encuentra conformado por un preámbulo y 28 artículos, como el primero, que se refiere al objeto del tratado; segundo, determina el ámbito de aplicación del tratado, armas convencionales; el tercero, sobre el sistema de control para regular la exportación de municiones empleadas por armas convencionales; el cuarto artículo, sistema de control para regular la exportación de partes y componentes de armas convencionales. Además, la aplicación general del tratado por cada Estado parte. También contempla prohibiciones a los Estados partes en aplicación de las disposiciones del tratado. También se refiere a exportación y evaluación de las exportaciones, regulaciones para la importación, regulación del tránsito y transbordo de las armas convencionales, medidas para regular las actividades de corretaje, medidas para evitar el desvío en la transferencia de armas convencionales. También el registro de autorizaciones y exportaciones de armas convencionales, además la presentación de informes con las medidas adoptadas para la aplicación del tratado, medidas de ejecución apropiadas para hacer cumplir la normativa nacional y las disposiciones del tratado, un artículo 15 como la cooperación internacional entre los Estados parte, asistencia jurídica, legislación o de otro tipo entre los Estados parte y con organizaciones, la celebración de la conferencia de las partes. También creación de la Secretaría para ayudar a los Estados parte en la aplicación eficaz de este tratado, solución de controversias, enmiendas al tratado, firma, ratificación, aceptación o adhesión al tratado, entrada en vigor del tratado, aplicación provisional del tratado mientras entra en vigor, duración y retiro del tratado. Esta propuesta además contempla la formulación de reservas al tratado, relación del tratado con otros acuerdos internacionales, establece a la Secretaría General de las Naciones Unidas como depositaria del tratado, autenticidad de los textos del tratado. Son 28 artículos que contempla este tratado sobre el comercio de armas, que ha seguido el procedimiento constitucional observado por la Corte Constitucional, y se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional para la aplicación correspondiente. Estamos a la espera de la lectura de la moción respectiva. Posterior a ello se realiza el registro de la votación, posterior a ello la votación, y con ello conoceremos si se cuenta o no con los votos suficientes para aprobar este tratado sobre el comercio de armas que fue trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y se trata justamente de un instrumento internacional vinculante que establece normas comunes para regular o fortalecer la regulación existente del comercio internacional de armas convencionales. Su adopción responde a la necesidad de establecer controles más estrictos ante el incremento del tráfico ilícito, el desvío de armamento y la proliferación de armas pequeñas y ligeras que se utilizan en conflictos. El 2 de abril del año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Tratado sobre el Comercio de Armas mediante la resolución correspondiente. El instrumento establece normas internacionales comunes para regular el comercio internacional de armas convencionales, prevenir y eliminar el tráfico ilícito y evitar el desvío hacia usos no autorizados. El 7 de marzo de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana remitió a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de Ecuador solicitando que se someta el tratado a consideración del Presidente de la República para el inicio del proceso
proceso de adhesión. El mes de marzo de 2025, mediante el oficio correspondiente, el presidente de la República remitió una copia certificada del tratado a la Corte Constitucional, solicitando el inicio del proceso de control constitucional relativo a la necesidad de aprobación legislativa previa a su ratificación. En el dictamen de 2 de octubre de 2025, primer momento, la Corte Constitucional concluyó que el tratado sí requiere aprobación legislativa previa al encontrarse en curso en la causal del artículo 419, numeral 3 de la Constitución, el compromiso de expedir, modificar o derogar las leyes internas. En cumplimiento del dictamen, la Corte dispuso la publicación del texto del tratado en el registro oficial, es decir, la edición constitucional del 14 de octubre de este año y en su portal electrónico. El expediente constitucional establece que no se presentaron aportes ni a favor ni en contra por parte de la ciudadanía. Mediante el dictamen del 7 de noviembre también de este año, que es el segundo momento, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad formal y material del tratado. Se determinó que el tratado no afecta competencias soberanas ni compromete la política económica del Estado y que sus mecanismos de solución de controversias se ajustan al derecho internacional. Con fecha 20 de noviembre también de este año, el presidente constitucional de la República remitió el tratado sobre el comercio de armas a la Asamblea Nacional para conocimiento y aprobación previo a su ratificación. Todo esto en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional y también por la Constitución. Mediante el memorando de 21 de noviembre también de este año, la Secretaría General de la Asamblea Nacional trasladó el tratado y sus anexos a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El 26 de noviembre pasado, durante la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, se puso en conocimiento de sus integrantes el tratado y sus anexos, dando inicio al trámite legislativo correspondiente dentro de la comisión conforme al procedimiento establecido en la norma que rige al primer poder del Estado. El 1 de diciembre pasado, el equipo asesor de la Comisión de Relaciones Internacionales llevó a cabo la mesa técnica con los asesores de los despachos que conforman la mesa y se analizó el tratado y sus anexos y se recabaron los insumos técnicos para la construcción de este informe. Esto es parte del antecedente relacionado con el análisis en la Comisión Legislativa, en la Corte Constitucional, en la Presidencia de la República respecto al tratado sobre el comercio de armas, que ya en los próximos minutos se resolverá en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. En el informe, también decíamos de 23 páginas remitido por la Comisión de Relaciones Internacionales, se cita algunos artículos de la Constitución que hacen relación a los tratados internacionales que sean ratificados por el Ecuador. Por ejemplo, se dice que se sujetarán a lo establecido en la Carta Política y en el caso de los tratados, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de la cláusula abierta establecidos en la Constitución. A la presidenta o presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. El presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito 10 días después de que la Asamblea Nacional haya sido notificada sobre el mismo. Se cita también el artículo 419 que habla acerca de la ratificación o denuncia de los tratados internacionales. Requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Certificar que la moción ha sido ingresada por escrito a esta Secretaría. Se espera entonces la lectura de la moción que ha sido enviada por el legislador ponente. ¿Tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-JREE-2025-0095-MD 17 de diciembre de 2025. Asunto: moción de aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. De mi consideración, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que nos asisten y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 419 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a la Constitución, así como en observancia de las disposiciones inherentes al procedimiento legislativo y al control político de los instrumentos internacionales, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional se sirva a someter a votación y aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas, por cuanto dicho instrumento internacional se encuentra acorde con el marco constitucional ecuatoriano, los compromisos internacionales del Estado y los principios de protección, promoción y garantía de los derechos humanos, contribuyendo además al fortalecimiento de la paz, la seguridad internacional y el control responsable del comercio de armas. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, doctor Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira, asambleísta. De igual manera, señora presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción.
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/67/234/B. Artículo 2. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional del Ecuador que realice todos los trámites necesarios para la notificación de la presente resolución al señor Presidente Constitucional de la República para los fines constitucionales, convencionales y legales correspondientes. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Se ha dado lectura a la parte resolutiva de esta moción que ha sido enviada a la Secretaría General para que se pueda someter a votación, y nos referimos a este informe sobre el tratado respecto al comercio de armas que fue trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Siguiendo con el procedimiento constitucional, se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para su aplicación y posterior ejecución. La Corte Constitucional, a través de 2 dictámenes, ya también hizo las observaciones correspondientes, y se requiere que para un instrumento internacional se requiera la aprobación de la Asamblea Nacional. En cuanto a su alcance, este tratado internacional comprende la exportación, importación, tránsito, transbordo y corretaje de armas, municiones, partes y componentes, e incorpora obligaciones de control, evaluación de riesgos, trazabilidad y reporte por parte de los Estados parte. El ámbito de aplicación abarca varias categorías, como por ejemplo carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, y armas pequeñas y armas ligeras. Es parte de la información que contempla este informe, que fue trabajado con la presencia de varias autoridades, expertos, académicos, quienes dieron luz verde también al análisis de este tratado, de este instrumento internacional que, como lo habíamos mencionado, requiere de la aprobación respectiva de la Asamblea Nacional para su aplicación. Durante las intervenciones, que fueron alrededor de 5, se destacó la importancia de tratar este tipo de acuerdos, de tratados internacionales, como por ejemplo el legislador José Nango destacó el control con autoridades competentes, un registro, el contar con una cooperación internacional, que ninguna transferencia se haga ciegas y que el Estado sepa quién es el usuario final. El tratado maneja con dimensión ética y transparencia. De su lado, el legislador Johnny Lavallén dijo que cuando la inseguridad se normaliza, el Estado pierde presencia. En ese escenario se ha dado también, se destacó el trabajo del presidente de la República en recuperar este control. Así también dijo, hablar del tratado de armas no es un gesto simbólico, sino una propuesta del Estado. Las armas no pueden circular sin control y peor aún sin responsabilidad. Lo propio con la legisladora Lucía Pozo, se refirió a las principales demandas también que se presentan en las provincias que son de frontera. Destacó que ya se han aprobado estos instrumentos internacionales con otros países de la región. Es una oportunidad de acoger el tratado, fortalecer la seguridad y de esta manera frenar vacíos legales de regulación de comercialización de armas, concluyó la legisladora Lucía Pozo. Una vez que se cierre el registro de esta votación, se procederá con la votación correspondiente a la moción que busca aprobar este tratado sobre el comercio de armas. ¿Y qué es lo que contempla el informe? Y también se da a conocer que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los siguientes casos. Se refieran a materia territorial o de límites, establezcan alianzas políticas o militares, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, se refieran a los derechos y garantías establecidos en la Constitución, comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo o condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales, comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a organismos internacionales o supranacionales, comprometan el patrimonio natural y especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Eso es lo que establece y por ende ha sido motivo de análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Recordemos que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán
serán de ética y eficiencia jurídica. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos de decisiones de los poderes públicos. Forma parte de lo que se ha incluido dentro del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales. En este momento registrados 138 legisladores y legisladoras. En unos minutos más se cierra el registro y conoceremos si existe o no ese respaldo a la moción que ha sido planteada para aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas. Estamos en el tercer punto dentro del orden del día de la sesión plenaria 058 de este día, miércoles 17 de diciembre. Hemos tenido una mañana bastante movida en el Pleno de la Asamblea Nacional con los reconocimientos a más de 35 destacados personajes y personalidades ecuatorianos que se han destacado en el exterior. Además de ello, pues escuchamos también a aquellos migrantes que se han destacado, que han agradecido a la Asamblea Nacional para que se recuerde a aquellas personas que han trabajado por muchos años en otros países y que también siempre regresan a su tierra. Además, se ha tratado hasta el momento en lo referente a una resolución para apoyar las acciones internacionales, esto en favor de la hermana nación de Venezuela. Y ahora nos encontramos en el tercer punto sobre este tratado sobre el comercio de armas que fue trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Conoceremos también los siguientes puntos, entre esos el que consta ya en la sesión, que es el proyecto de ley orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, que fue trabajado en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. El miércoles 10 de diciembre, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe correspondiente a la aprobación del Tratado de Comercio de Armas, previo a su ratificación constante en el oficio del 20 de noviembre pasado, suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa. Durante la sesión, recordemos, el equipo asesor de la Comisión presentó el resumen del informe, en el cual detalló los antecedentes nacionales e internacionales del tratado, desde su adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013 hasta el trámite constitucional y legislativo desarrollado en 2025. En este marco, destacó los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, los cuales determinan que el tratado no compromete materias prohibidas por la Constitución y declararon su constitucionalidad integral, habilitando su aprobación por parte del Pleno del Parlamento. Asimismo, explicó que el trabajo técnico realizado por la Mesa Legislativa, el análisis normativo aplicable y la construcción del informe con los aportes de las y los comisionados. Conozcamos el número exacto de asambleístas registrados. Señora Presidenta, que contamos con 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Edwin Jarrín. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Se procede brevemente entonces a la votación de esta moción que ha sido presentada por el legislador Edwin Jarrín, quien además es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Recordar que se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional respecto a este instrumento internacional que ha seguido con los pasos necesarios para que pueda ser aprobado y conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Avanza la votación, de momento son 100 votos afirmativos. No tenemos ningún voto en contra, cero blancos y 0 abstenciones. Avanza la votación, se contaría con los votos necesarios para aprobar este tratado internacional referente al comercio de armas, que no, como hacíamos mención junto a Maritza, lo que busca es procedimientos más ágiles, procedimientos más transparentes y el rol del Estado frente a este tipo de tratados e instrumentos internacionales. Estamos en el tercer punto dentro del orden del día. Entre aplausos se aprueba entonces este tratado. Quedan apenas 8 votos por consignarse y ya tendríamos los resultados respectivos. En efecto, 129 asambleístas le dicen que sí, todos los asambleístas se han registrado y hasta este momento ni un solo voto se va contrario al respaldo a esta iniciativa. No hay votos en contra, no hay votos blancos, no hay abstenciones, podría ser unanimidad. Se esperará ya en los próximos instantes que cierre el registro. Si hasta ese momento los legisladores que se registraron no consignaron su voluntad, ese voto se traslada a abstención. Pero se esperará para conocer si los asambleístas de forma unánime
aprueban el tratado sobre el comercio de armas, que ha sido el motivo de este análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Faltan apenas 8 de los asambleístas por consignar esos votos y con ello ya se cierra este proceso de votación dentro del tercer punto del orden del día de la sesión número 58. Ya lo recordaba Mariela, en esta jornada se recibió, se condecoró, se homenajeó también a los ecuatorianos ilustres migrantes que hacen patria fuera del territorio ecuatoriano, y aquel ecuatoriano que también en el 2026 se constituirá en el primer ecuatoriano en ir al espacio, llevar la bandera de nuestro país y una rosa ecuatoriana. También la bandera tricolor que se hará presente en el espacio, también recibió los aplausos, las fotografías de las y los asambleístas, también escuchábamos a Ricardo Perotti y también a aquellos emigrantes que por muchos años han tenido que salir de su tierra para trabajar, para darles un mejor futuro a su familia, pero como ellos decían, uno sale de Ecuador, pero jamás Ecuador sale de uno. Eran algunas de las palabras de quienes recibieron estos reconocimientos. Estamos a la espera nada más de la proclamación de los resultados respectivos y conoceremos ya en contados minutos más. De momento son ya 140 votos afirmativos. Sería con la votación favorable de todos los presentes en esta sesión plenaria 058. 2 asambleístas todavía no consignan su voto, pero ya hay el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se cierre este registro, se proclaman los resultados sobre el tratado de comercio de armas, que ha sido el motivo del análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y decíamos que también en cuanto al contenido, el análisis del tratado se señaló que consta de 28 artículos y constituye un instrumento internacional jurídicamente vinculante que establece normas comunes para regular el comercio de armas convencionales, con énfasis en la prevención en el tráfico ilícito, el desvío de armas y su uso en violaciones de derechos humanos o crímenes graves. El informe resaltó también que la adhesión del Ecuador al tratado implicará la creación y el fortalecimiento de un sistema nacional de control, evaluaciones de riesgo, mecanismos de trazabilidad, así como mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, en coherencia con la realidad nacional frente a la violencia de armas, la violencia armada y el crimen organizado. Además, concluyó que el tratado es compatible con la Constitución, no afecta a la soberanía nacional ni impone restricciones económicas, responde a los intereses nacionales y permitirá al país acceder a la cooperación internacional. Señor presente los resultados. Señora Presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Edwin Jarrín ha sido aprobada por unanimidad. El tratado internacional ha sido aprobado por unanimidad de los presentes en la sesión plenaria 058. Esperamos las directrices correspondientes por parte de Presidencia. Señor secretario, se suspende la sesión.